Hola a todos, bienvenidos al podcast Vivir del Yoga con Susi Mas, un podcast creado desde el Instituto de Yoga. ¿Qué necesita un profesor de yoga para vivir del yoga? Y empezamos fuerte, vamos a por ello. En este capítulo te voy a hablar de cuáles son las facetas que debes desarrollar para generar un modelo de enseñanza rentable, solvente y sostenible en el tiempo. Antes de continuar, ¿a qué me refiero con modelo de enseñanza? Tu modelo de enseñanza de yoga es todo aquello que despliegas a partir del ejercicio diario de tu profesión, tanto las clases regulares como tus propuestas, formaciones, tu comunidad de alumnos y tu comunicación. Todo eso es tu modelo de enseñanza. Ahora veremos cómo hacer que ese modelo de enseñanza no sea solo de 10 a nivel pedagógico, sino que sea de 10 a nivel estratégico y rentable. Quiero que te imagines un triángulo, ¿sí? Una pirámide. En el vértice, en la parte de arriba, estás tú como profesor de yoga. En ese vértice, donde estás tú como profesor de yoga, entran aquellas características, cualidades, valores que te definen como profesor de yoga. Y este es un trabajo que debes hacer de manera consciente y muy aplicada. Porque antes de continuar, fíjate, el contexto en el que nace hoy día un nuevo profesor de yoga no es el contexto en el que, por ejemplo, nos encontrábamos hace 10 años. Hoy día, la práctica de yoga es tendencia. Y no solo la práctica de yoga, sino también la enseñanza. Si tú llegas al terreno profesional de la enseñanza como un profesor de yoga recién titulado y no sabes quién eres, no sabes qué te diferencia, no sabes qué ofreces, nos vamos a mover en terreno resbaladizo. Entonces, vuelve a visualizar ese triángulo y en la parte de arriba estás tú. Primer consejo, mírate a ti mismo como desde fuera. Obsérvate desde fuera y date cuenta de qué te diferencia en el sentido de cómo son tus clases, qué priorizas en tu comunicación, a qué le das importancia, qué valores aplicas a tus clases de yoga, qué cualidades te definen. Todo eso está en la parte de arriba del triángulo. Ahí es donde estás tú como profesor único, diferenciado, excelente, impecable y completamente diferente del resto de los profesores de yoga. Ese trabajo introspectivo, esa mirada hacia tu propia enseñanza es algo que debes hacer desde el principio y que debes mantener a lo largo del tiempo porque tú vas a ir teniendo muchas experiencias que te van a ir variando ligeramente esa parte de arriba del vértice, la manera en la que tú ves la enseñanza y la transmites. Ahora bien, desde ese pico de arriba del triángulo, en la base del triángulo tenemos como dos líneas muy diferenciadas que para que nuestra base esté estable, ambas líneas, ambas facetas deben estar equilibradas y deben estar atendidas. Esas dos bases del triángulo, en un lado tenemos el lado docente de la enseñanza de yoga y en el otro lado tienes el lado emprendedor de tu enseñanza de yoga, ¿sí? Ambas facetas tienen que estar nutridas por una personalidad fuerte, por un profesor que sabe quién es y sabe qué ofrece, ¿de acuerdo? Vamos a la base del triángulo. A un lado tenemos el lado docente de la enseñanza, el lado pedagógico, todo aquello que despliegas a nivel de transmisión de la enseñanza, que como te decía en el anterior capítulo, yo te hablo mucho de Dharma desde el Instituto de Yoga. La enseñanza de yoga no es una profesión que llegue porque no tienes otra alternativa. La enseñanza de yoga llega cuando tienes una llamada interna muy fuerte y algo en el pecho, en el corazón te dice que tú quieres dedicarte a esto y que te vas a dedicar a ello. El lado docente, por tanto, es algo que nos motiva, que nos mantiene entusiasmados, que nos mantiene conectados. Es decir, dedicamos muchas horas, no solo dedicamos mucho tiempo, mucha inversión económica en seguir formándonos, en especializarnos, en seguir progresando en nuestra metodología, en cómo ofrecemos el yoga a los alumnos, mejoramos nuestras clases, nuestras propuestas, nuestra propia práctica personal. Eso es lo más fácil para nosotros porque es lo que nos llena. Normalmente, un profesor de yoga tiene esta base del triángulo magníficamente colocada y estable. Ahora bien, ¿cuál es el mayor error que yo veo en los profesores de yoga? Que el otro lado del triángulo, la otra base del modelo de enseñanza, está desatendida. Esa otra base del triángulo, que es crucial para sostener la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de nuestra enseñanza de yoga, como te decía, normalmente está desatendida. Porque nadie nos ha dicho que nosotros tengamos que darle y poner tanta energía en esa otra base del triángulo. Nos dicen o entendemos que para ser un profesor de yoga y vivir de nuestras clases de yoga,
Debemos ser buenos profesores de yoga, debemos dar buenas clases y por supuesto tienes razón, pero como te decía, el contexto en el que naces hoy como profesor de yoga o en el que nos empezamos a mover tiene muchísimo, ya no ruido, sino mucho movimiento a nivel de la enseñanza de yoga. Si tú no cuidas el lado emprendedor de la enseñanza solo con dar buenas clases, se nos va a quedar corto el tema. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos a hacer lo que hacen otros o lo que dicen por ahí, busco en Google marketing para profesores de yoga o marketing, cómo mover mis clases de yoga y empiezo, pues bueno, me abro una cuenta en Instagram porque dicen que tengo que estar, por supuesto tengo Facebook, quizá me abra una web, quizá pueda invertir en el diseño de la web, hago este tipo de cosas, pero falta estrategia. Falta visión a largo plazo, falta planificación. Las empresas hoy día funcionan porque tienen un estudio detrás, tienen un plan económico que las sostiene, un plan comunicativo, tienen unos objetivos a conseguir a corto, medio y largo plazo. En este punto es donde tú tienes que empezar a aplicar esos conceptos de negocio a tu enseñanza de yoga. En el sentido de que voy a cuidar mi comunicación y voy a escoger canales que estén alineados conmigo, con los que me apetezca trabajar, pero a esa comunicación le voy a dar un planning. No voy a ir a lo loco, sino que voy a moverme dentro de esos canales de comunicación en base a una estrategia que esté relacionada con las propuestas de enseñanza que yo estoy movilizando, tanto con mis clases regulares como con mis retiros o mis formaciones. Voy a pensar en números, voy a pensar en si tengo una sala, cuántos alumnos tengo, y en este momento es súper importante el tema del aforo. Voy a pensar en generar relaciones colaborativas con otros profesores que me permitan también crecer exponencialmente y alcanzar más alumnos. Todo eso que está relacionado con el lado emprendedor de la enseñanza, que tiene que ver con la comunicación, con el marketing, con la estrategia, con los números, con la legalidad, es lo que normalmente está desatendido en esa base del triángulo de tu modelo de enseñanza. Y si esa base, ese lado del triángulo está cojo, no vamos a poder avanzar tal y como queremos en nuestra enseñanza de yoga. Entonces, aquí va una gran afirmación, quiero que tengas esto muy claro, y es que un profesor de yoga hoy día no puede vivir solo de sus clases regulares. ¡Boom! ¿De acuerdo? Si sales de tu primera formación, quieres dedicarte a la enseñanza de yoga y empiezas a mover tus clases, desde ya tienes que empezar a pensar en diversificar tu modelo de enseñanza. No pienses solo en clases regulares, empieza a pensar en un abanico, a desarrollar un abanico y propuestas interesantes que te motiven y domines, que te ayuden a diversificar la manera en la que ofreces tu enseñanza. No solo las clases regulares, piensa en talleres, piensa en clases específicas, piensa en colaboraciones con otros profesores, retiros, clases de profundización, quizá formaciones o clases específicas de algún tipo, todo eso que te ayude a nutrir tu enseñanza a nivel de rentabilidad, a nivel de ingresos. Ese lado emprendedor de la enseñanza que está relacionado con el negocio del yoga está muy desatendido hoy día por la mayoría de los profesores. Resulta que no es algo que nos motive o nos salga de manera tan instintiva como el lado docente de la enseñanza. Es algo en lo que nos tenemos que poner, que forma parte de ese backstage del profesor de yoga, es algo que no nos sale natural y que no dominamos. Nadie nos ha enseñado en realidad a generar un plan de comunicación eficaz, a trabajar el marketing, a diversificar nuestro modelo de enseñanza. ¿Qué es esto? Yo soy profesor de yoga, yo quiero dar buenas clases, genial. A partir de los próximos capítulos vamos a incidir mucho más en este área del negocio de la enseñanza de yoga porque es normalmente donde veo que la mayoría de vosotros cojeáis. Así que prepárate, visualiza ese triángulo, empieza por trabajar un poquito en ese pico de tu modelo de enseñanza donde estás tú y la manera en la que te diferencias, cómo son tus clases, cuál es tu estilo, qué priorizas en tu enseñanza de yoga. Me imagino que el lado docente lo tienes de 10. A partir de ahora vamos a ir a tope con el lado emprendedor de la enseñanza. Seguimos adelante.